Primer periodo, guía 2. El LED RGB es uno de los tipos de LED que pareciera ser tres LED conectados entre sí. Esta unión en común puede ser a través de sus polos negativos o cátodos, pero también puede ser a través de sus polos positivos o ánodos, y en el estándar suele ser la pata o terminal más larga del componente. En síntesis, un LED RGB es en realidad la unión de tres LEDs de los colores básicos en un encapsulado común compartiendo el ánodo o el cátodo. Los pines del RGB, el primer pin es el rojo, el segundo es el cátodo, el tercero es el verde y el 4 es el azul. Sensor ultrasónico. Los sensores de ultrasonido son detectores de proximidad que trabajan libres de roces mecánicos y que detectan objetos a distancias que van desde pocos centímetros hasta varios metros. El sensor emite un sonido y mide el tiempo de la señal tarda en regresar. Estos reflejan en un objeto. El sensor recibe el eco producido y lo convierte en señales eléctricas, las cuales son elaboradas en el aparato de valoración. Estos sensores trabajan solamente en el aire y pueden detectar objetos con diferentes formas, colores, superficies y de diferentes materiales. Los materiales pueden ser sólidos, líquidos o polvorientos. Sin embargo, han de ser deflectores de sonido. Los sensores trabajan según el tiempo de transcurso del eco, es decir, se valora la distancia temporal entre el impulso de emisión y el impulso del eco. Sensores PIR. Los sensores infrarrojos pasivos son dispositivos para la detección de movimiento. Son baratos, pequeños, de baja potencia y fáciles de usar. Por esta razón son frecuentemente usados en juguetes, aplicaciones domóticas y sistemas de seguridad. Los sensores PIN se basan en la medición de la radiación infrarroja. Todos los cuerpos, vivos o no, emiten una cierta cantidad de energía infrarroja, cuanto mayor es su temperatura. Los dispositivos PIR disponen de un sensor piroeléctrico, capaz de captar esta radiación y convertirla en una señal eléctrica. En realidad, cada sensor está dividido en dos campos y se dispone de un circuito eléctrico que compensa ambos. Guía 3. Son dispositivos que indican la presencia de algún gas específico. En algunos casos pueden configurarse o, en caso de tener sensores más precisos, miden la concentración de gas. Los sensores de gas son usados para prevenir las exposiciones de gases, combustibles y gases tóxicos. Se recomienda usar estos sensores en espacios confinados y pequeños debido a que su eficiencia es mayor. LCD es una pantalla plana basada en el uso de una sustancia líquida atrapada entre dos placas de vidrio, haciendo pasar por una corriente eléctrica para una zona específica, para que así ésta se vuelva opaca, y además cuenta generalmente con iluminación trasera. Las pantallas LCD de color, cada píxel individual se divide en 3 células o subpíxeles con los colores RGB, rojo, verde y azul, respectivamente, y así cada píxel puede controlarse para producir una gran variedad de colores distintos. El pin RS controla en qué parte de la memoria LCD se está escribiendo los datos. Es aquí donde se mantiene la información que sale en la pantalla, donde se controla de esta, busca los siguientes datos a mostrar. El pin de lectura-escritura selecciona el modo de lectura o de escritura. El pin para habilitar enable, habilita los registros. 8 pines de datos D00, D07. Los estados de estos pines son bits que están escribiendo en un registro o valores que están leyendo. Existe un pin de contraste del display. Existe un pin de retroiluminación que le permite controlar la retroiluminación. Pin de alimentación de 5 voltios y EGNB. Motores. Un servomotor es un motor eléctrico al que podemos controlar tanto la velocidad como la posición del eje que gira, también llamada dirección del eje o giro del rotor. Los servomotores no giran su eje 360 grados, aunque ahora hay algunos que sí lo permiten, como los motores normales solo giran 180 grados hacia la izquierda o hacia la derecha, ida y retorno.
Gracias a esto, con los servomotores podemos crear toda la clase de movimientos de una forma controlada, por ejemplo en robótica para el control del movimiento del brazo de un robot o en los sistemas de radiocontrol. La mayoría de los servomotores que se utilizan son de corriente continua, pero también existen de corriente alterna. Tercer periodo, guía 2. La compuerta OR es una compuerta lógica digital que implementa la disyunción lógica. Esta compuerta permite que con cualquiera de sus entradas que esté en estado binario 1, su salida pasará a un estado 1 también. No es necesario que todas sus entradas estén accionadas para conseguir un estado 1 a la salida, pero tampoco causa algún inconveniente. Para lograr un estado 0 a la salida, todas sus entradas deben estar en el mismo valor de 0. La compuerta AND es más conocida por todo o nada. Es representada por una multiplicación. Indica que es necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario 1 para que la salida otorgue un binario. En caso contrario de que falte alguna de sus entradas con este estado o no tenga siquiera una accionada, la salida no podrá cambiar de estado y permanecerá en 0. Esta puede ser simbolizada por 2 o más interruptores. Para las compuertas OR y AND, en las compuertas OR deben haber por lo menos 3 salidas en 1 para que la compuerta AND tenga una salida en 1. También se pueden dejar hasta 2 compuertas en 1 para lograr la salida en 1. Si las salidas están en 0, pues suele ser en 0. Las compuertas AND y OR deben de por lo menos haber 13 salidas en 1 o en 0, o todas en 1 o todas en 0 para lograr la salida en 1. Solamente hay 3 formas en donde su salida va a lograr ser 0. Para las compuertas NOT, OR y AND tienen que por lo menos tener 12 salidas en 1 y 4 salidas en 0. Esas salidas son las que tienen 3 compuertas con salidas de 1 y bien sea con compuertas en 0 para lograr la salida 0, pero la mayoría son de 12 compuertas en salida 1. El display cuenta con 7 segmentos. Para referirse a cada segmento se utiliza A, B, C, D, E, F, G y para el carácter de punto con la letra H. Existen 10 pines, en los cuales 8 se utilizan para referirse a las letras A, B, C, D, E, F, G y H o TP, y el resto para el ánodo o cátodo común de todos los LEDs, y estos ánodos y cátodos comunes están internamente en cortocircuito, así que solo se vale un pin común para el circuito, simplificando la esquema de conexión y adecuándose a su uso con circuitos integrados y controles eléctricos. Informática, primer periodo, guía 1. Introducción al Arduino. ¿Qué es el Arduino? El Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto basada en una sencilla placa con entradas y salidas. En un entorno de desarrollo que está basado en el lenguaje de programación, es un dispositivo que conecta el mundo físico con el mundo virtual o el mundo analógico con el digital. El Arduino es una plataforma electrónica programable para la creación de proyectos basados en software y hardware de manera flexible y rápida. Las partes de un Arduino. El Arduino está conformado por una parte de hardware con entradas, salidas, microcontrolador, alimentación, comunicación y chips, y una parte de software que es la parte analógica, programa. Simulación de 3 LED en serie. Vemos que el primer LED está conectado a tierra o a la alimentación del Arduino. Del primer LED hay una conexión al segundo LED, del segundo LED hay una conexión al tercer LED. Vemos que también de la salida del tercer LED hay una resistencia de 220 ohmios y de esa resistencia va conectado a uno de los pines digitales del Arduino.
Para la simulación de dos LEDs en paralelo, se muestra en la imagen como los dos LEDs en su primera patica, que se llama cátodo, van conectados a tierra o a la alimentación del Arduino, y su otra pata, que es el ánodo, llevan conectado una resistencia de 220 ohmios, y de esa resistencia van conectados a los pines digitales. Muchas gracias.